¿Cuántas veces te has sentido realmente feliz y le has dicho a alguien o le has expresado a alguien lo feliz que eres? Hola sanadores, hoy me di cuenta que soy feliz sin necesidad de tener lo que no tengo, sin necesidad de esperar al futuro posible que anhelo, sin necesidad de sentir que estoy bajo las circunstancias de vida que espero, con las personas que necesito, con las situaciones y las cosas materiales que creo que me harían feliz y con el estilo de vida que muchas veces siento que es el correcto para mí, para este momento vital que estoy atravesando. Hoy siento que soy feliz sin necesidad de pensar en todo lo que hace parte de esa felicidad, simplemente aceptando la presencia, lo que soy ahora, lo que tengo ahora, lo que no soy, lo que creo que me falta, lo que en este momento puedo expresar con mis palabras. Y con estas palabras quiero decirte que para ser feliz no necesitas mirar más allá de lo que no tienes, no necesitas grandes proyecciones sobre lo que vas a hacer, sobre lo que te espera, sobre el futuro maravilloso y exitoso que posiblemente quieras tener. Para ser feliz, simplemente necesitas agradecer por lo que ya está aquí, ya está enfrente tuyo, por lo que está dentro de ti. Porque realmente la felicidad es un estado y es un estado primordialmente interno. Porque somos seres en esencia felices, con bienestar. Y la felicidad físicamente y biológicamente, fisiológicamente, se manifiesta en todo tu cuerpo. Y cuando tú te permites conectarte con tu felicidad a través de la presencia, del día a día, de lo que vives hoy, de lo que tienes hoy, de lo que agradeces hoy, ahí tu tarrito de bienestar comienza a llenarse. Comienzas a recordar eso que ya eres, porque realmente la felicidad se elige cada día con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Cuando hay coherencia entre esos tres elementos, entonces podemos decir que la felicidad ni siquiera está a la vuelta de la esquina, ni siquiera le abriste la puerta. La felicidad ya hace parte de ti, porque esa coherencia nos da claridad y nos hace sentir en armonía. Piensa en esto, cuando te dices a ti mismo, hoy quiero hacer ejercicio porque me hace sentir bien, me hace liberar hormonas de la felicidad, por ejemplo, me hace sentir con más energía y aparte de todo, me ayuda a conservar una buena salud física. Pero después, cuando llega el momento de hacer ejercicio, no lo quieres hacer, te da pereza, te pones a mirar tu celular y sin pensarlo se te pasa el tiempo y ya es hora de hacer otra cosa. Ya es hora de comer, ya es hora de ir a trabajar, ya es hora de hacer otras y priorizar otro tipo de actividades. Ahí ese tiempo se perdió. Eso que dijiste no lo hiciste. Y el sentimiento que llega es el de culpa, porque no lo hiciste, porque te autosaboteaste, ¿sí? Tú mismo, tú misma, con tus propias acciones. No hubo coherencia entre lo que pensaste, lo que hiciste y lo que sentiste. Y ahí se generan sentimientos que se perpetúan. Y con el tiempo comienzas a sentirte más culpable, comienzas a criticarte mucho más, porque no estás siendo coherente con lo que crees tú que es bienestar para ti. Y por eso se le exige coherencia a la personalidad. Y por eso
Para realmente conectarte contigo mismo necesitas esa coherencia. Y la vida espiritual, al igual que la vida natural, normal, humana, necesita y requiere disciplina, necesita coherencia, ¿sí? Entonces, si ya sabes lo que te hace bien, comienza a manifestarlo en tus acciones, a manifestarlo en tu realidad, porque tu vida es un lienzo, tú creas con ese lienzo, tú dibujas lo que tú quieres, tú le das la dirección, nadie más, solo tú. Los demás y tus guías te van a orientar, pero tú misma, tú mismo, eres el único, la única que tiene el protagonismo para crear y para darle vida a ese lienzo, para hacer una obra de arte, con tus propias ideas, con tus propios pensamientos, con tus sentimientos, con tus intuiciones más profundas, las que sientes que son verdad, las que sientes que simplemente son así y no sabes por qué, pero es que así es, porque el lenguaje del alma muchas veces es incomprensible para el lenguaje humano, se nos escapa, pero en las sutilezas, en los detalles de la vida y en las verdades que nos alegran el corazón, ahí están las respuestas. Así que la felicidad pasajera, muchos la tienen, con las cosas materiales, con las cosas que pensamos que cuando las tengamos nos van a hacer felices, y una vez las tenemos, de cierta manera comenzamos a sentir un vacío con el tiempo, o simplemente ya no nos satisfacen como antes. Era un placer, pero un placer pasajero, temporal, pero la felicidad real siempre permanece en el tiempo, es atemporal, porque es simplemente recordar con los detalles pequeños, como por ejemplo respirar y entrar en calma, entrar en un estado de paz, eso que somos, ese bienestar que merecemos, esa calma que mereces. Y yo me di cuenta que estaba dejando de lado mi propia felicidad. Le estaba cerrando la puerta interna de mi corazón. Y estaba esperando, anhelando muchas cosas, un estilo de vida diferente. Y me dije a mí misma, cuando lo tenga, cuando me sea posible hacer esto, comprar esto, vivir así, en este lugar, rodeada de naturaleza, con esto, con lo otro, ahí me voy a sentir realmente feliz. Pero es que eso no existe. Eso simplemente es una probabilidad del futuro. Y el futuro no existe. El futuro simplemente hace parte de una idea que construimos con cada acción, cada decisión que tomamos diariamente. Y cuando digo diariamente, quiere decir que vivimos en el presente, vivimos en presencia. Entonces me dije a mí misma, es que no es posible esa felicidad que creo si ahora no me siento feliz con lo que tengo. Y no me refiero a lo material, me refiero a lo que soy, a lo que hoy expreso, a la versión de mí que hoy le muestro al mundo y que estoy segura que no es solamente mía, porque muchas de las personas que están allí mirando este video o viviendo su vida también han sentido eso, porque somos unidad, sentimos en conjunto, solo que tenemos y atravesamos diferentes facetas y circunstancias de la vida, pero al final, dime, ¿quieres ser feliz? ¿Has sentido el deseo de ser feliz? Creo que todos. Creo que no soy la única. Así que hoy te invito a que comiences por agradecer las sutilezas de la vida. Comiences por escuchar tu cuerpo, las cosas que pasan alrededor en tu día a día, lo que puedes hacer para alcanzar todas esas metas que tienes, sin enfocarte en las metas,
sino en el proceso, disfrutando lo que estás haciendo, las acciones que tomas, las decisiones que hacen parte de tu diario vivir, porque eso es lo que tienes ya, lo que tienes ahora. Y esa felicidad ya está ahí, está dentro de tu corazón. Y no me refiero solo al corazón físico, me refiero a ese corazón divino que te conecta con tu alma, que te abre la puerta de entrada a tu sabiduría. Y por ahí empieza, por reconocer y por aceptar y por agradecer cosas tan simples como la respiración, como el poder vivir, despertarte, ir a trabajar, comenzar a hacer lo que te gusta y hacer ejercicio, nutrir tu cuerpo, simplezas que parecen eso, detalles simples de la vida, pero esos son los que más importan cuando hablamos de felicidad. Hoy, sanador, te invito a que seas feliz, a que te reconozcas merecedor, merecedora de felicidad. Comienza por agradecer, comienza por respirar, comienza por darte cuenta de que no necesitas nada más para ser feliz. Ya eres feliz. Sonríe, sonríele a la vida hasta que te lo creas, para que empieces a crear tu propio lienzo, tu propia obra de arte. Los saludo, los abrazo y espero que sientan esa felicidad que yo siento ahora de compartir lo que soy con ustedes, lo que somos y lo que podemos ser, reconociéndonos y recordando que ya somos suficientes.